Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes. La doctora María del Pilar Calva Mercado, médico cirujano con especialidad en genética humana y también maestría en bioética, nos visita este día. Gracias por hacer el tiempo y acompañarnos. Buenos días y bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Los visito desde México. Gracias por acompañarnos y estar este día con nosotros. Trayectoria, vamos a hablar un poco de quién es usted, su testimonio de vida. Va a dar una conferencia en El Salvador. Una de ellas es precisamente los efectos del anticoncepcionismo en el matrimonio y la familia, algo que en muchas parejas se da como que es lo normal, pero que tiene efectos y efectos a largo plazo que muchas veces no se toman en cuenta para el corto plazo, pero nadie se preocupa de qué es lo que va a suceder muchos años después. Comencemos para que nos explique un poco quién es usted, la trayectoria que ha tenido y precisamente ese testimonio de vida que la lleva a ser ahora una conferencista de estos temas cuando usted es una médico cirujano con especialidad en genética humana y bioética. Así es, muchas gracias. Bueno, soy mexicana, estudié medicina por pasión, tengo muchas generaciones de médicos en casa, el abuelo, el papá, etcétera. Siempre tuve una inquietud científica. Mi papá es el primer bioquímico en México, entonces siempre he tenido esa sed por la búsqueda de la verdad. Estudio medicina, caigo como muchos médicos, muchos de mis colegas médicos compartirán conmigo y muchos de los que nos escuchan pues han sido, podría yo llamar, víctimas de esa mentalidad del anticoncepcionismo. Entonces, bueno, en segundo año de la carrera me dicen lo que hay que hacer es imponer anticonceptivos. Yo dije, está bien. En ese momento una señora de segundo de primaria me dice muy claramente, doctora, ¿por qué me va a dar una pastilla si no estoy enferma de nada? Pues porque yo sé y usted no sabe. Eso es una imposición. De estar de acuerdo con los anticonceptivos, imponerlos, cuando no era la pastilla, pues llegué a la inyección, que hoy, bueno, pues me entristece y es parte de mi labor, porque muchas mujeres que recibieron la Depo-Provera o que siguen recibiendo, reconocido por los laboratorios farmacéuticos, pues produce osteoporosis irreversible. Se les fracturan las caderas a nuestras mujeres en sillas de campo. Ellas, pues es muy raro que uno escuche de manera natural que les reemplazan la cadera porque comen calcio con las tortillas, las pupusas, se asolean, hacen ejercicio no en el gym, sino porque suben y bajan Tienen con todos sus los cubetas. elementos necesarios para no sufrir de ellos, pero a pesar sí. Claro, porque tiene esta inyección. De ahí, bueno, estuve de acuerdo con el aborto, no hice ninguno, quizás no por mérito propio, sino porque estaba fuertemente penalizado, ¿no? Y eso me evitó hacerlo. Y tuve... ¿Lo hubiera hecho? Lo hubiera hecho en ese momento, como hubiera estado de acuerdo con congelar embriones, fabricar seres humanos, etcétera. ¿Sí? Es un fenómeno cultural y uno, si no reflexiona, pues uno se engancha en eso. En el año 2002 tuve el privilegio de estudiar con un gran profesor reconocido internacionalmente por cualquier científico, el doctor Jérôme Lejeune, que fue quien describió la causa de síndrome de Down en 1959. ¿Sí? Entonces yo realmente fui con él por la categoría de científico que es. Él mereció un premio Nobel y justamente sabe el día que lo pierde por haber sido fiel a la verdad científica objetiva en Naciones Unidas. Pues el trabajar con él diariamente en su consultorio cambió totalmente y me llevó y me volvió a acercar a mi vocación de médico. Yo estaba perdido, como quizás algunos colegas médicos, y empezamos a ceder a lo que es nuestra vocación. Así como un bombero tiene la vocación de apagar incendios, un médico tiene la vocación de salvar vidas y si no puede curar, al menos de mejorar a las personas. Pero nunca podemos discriminar y decir, esta persona no es suficientemente digna como para que yo, en este caso, termine con su vida. Entonces, gracias a él, recibí mis primeras lecciones de ética y es así como ejerciendo como genetista clínico, viendo pacientes, aunque no es etimológico, pero es la única especialidad que tiene ahí la parte ética, genética, es pediatría, gastroenterología. Muchos de los pacientes me preguntaban ya decisiones éticas. Hago esto, no hago lo otro. Entonces, bueno, yo empecé a contestar de manera muy subjetiva, me late que, me nace que a uno le decía una cosa y otra. Entonces fue un descubrimiento la ciencia de la ética. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles preguntas le hacían? Sí, por ejemplo, hay padecimientos, el padecimiento más sencillo y frecuente que veo es de personas con trisomía 21, con síndrome de Down, pero hay otras cosas muy desgastantes
con una fuerte carga de herencia. El síndrome de Down afecta material de herencia, pero no es en la mayoría de los casos hereditario, es algo esporádico que sucede. Pero hay padecimientos, por ejemplo, la distrofia muscular, que se tiene un 50% de riesgo genético en cada embarazo de varón. Y son padecimientos muy desgastantes, entonces el decidir, ¿no? Elimino a mi hijo si lo trae o no lo trae, invito a alguien más a la existencia o no, son temas de fondo que afectan el corazón de unos papás, que afectarían la posibilidad de existencia de alguien. Nos estamos jugando valores muy profundos, no solamente una decisión de consenso política. ¿Sí? El que alguien no exista en este mundo pues es algo muy serio, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones serias. También ya veía pacientes con problemas de fertilidad, de esterilidades, pasan por estudio genético. Haré esto, una inseminación, haré una fertilización, habrá algo que hacer. Esas ya son decisiones éticas, donde tuve que participar y donde sentí que no tenía los elementos científicos. Entonces hay una ciencia, rama en la filosofía, tan ciencia como puede ser la medicina. Una es una ciencia natural, la otra es una ciencia en el área de la filosofía, que ayuda a tomar decisiones. Entonces la aprendí, me apasioné y ahora me dedico a dar consultorías y conferencias acerca de cómo tomar decisiones en momentos importantes de la vida. Cada quien debe tomar sus decisiones, cada quien tiene que tener la capacidad de decidir, y hay un término médico que se llama dar el consentimiento informado. Es uno de los múltiples papeles que nos van a firmar cuando entramos a un hospital. Es decir, yo, al final de cuentas, es el paciente quien decide qué se le hace, ¿no? Mientras más información de parte del experto, que es un médico, tenga, y mientras más tranquilidad en la toma de decisiones tenga, mejores decisiones tomará. Más acertada va a ser la decisión que tome. Entonces, sobre todo la gente sencilla, que tiene tanto sentido común que se ha perdido el más común de los sentidos, ¿no? Esta señora que me dijo, ¿por qué me da una pastilla si no está enferma de nada? Tiene razón farmacológica. La pastilla, la inyección, mis queridas mujeres, sépanlo ustedes, la ovulación es un dato de salud. El eje hormonal de mensajeros químicos más complejo por libro de endocrinología que tenemos es el que hace ovular a una mujer cada mes y la mantiene sana en sus huesos, en sus neuronas, no digamos en una función que biológicamente puede ser incómoda para una mujer que quiere adoptar un cierto estilo de vida, y es su decisión, pero indudablemente desde el punto de vista médico no se cumple el principio terapéutico. Esto es una cuestión de religión, es una cuestión de ciencia. Esta mujer tenía razón. Yo como médico, si a alguien no le late bien su corazón, voy a intervenir para que le lata bien su corazón. Si alguien no está ovulando y es una edad fértil, pues voy a intervenir para que ovule. Para que sea ¿Por qué? fértil. Porque va a estar sana, no solamente en su ovario, en sus neuronas, en sus huesos, en su metabolismo de azúcar, que es además la principal causa de gasto, de morbimortalidad en cualquiera de nuestros países. Doctora, sácame una duda. ¿Se ha tomado como normal tomar la pastilla anticonceptiva, ponerse la vacuna cada 30 días, o incluso se menciona el implante intradérmico que se pone, no sé si en los brazos o en cualquier otra parte del cuerpo, y que eso le da 3, 5 años y que no tiene que preocuparse? Pero hay un proceso de no regla y de no ovulación que se da, lo cual es no natural. No natural y no terapéutico. Yo no puedo descomponer. Alguien no puede llegar y decirme, oiga, ¿sabe qué? Veo cosas horribles con mis ojos, sáquenmelos. No cumpliría el principio terapéutico. Oiga, ¿sabe que esta pierna no me gusta? Prefiero una biónica, mutílemela. No. O sea, yo únicamente puedo amputar una pierna cuando está suficientemente enferma como para enfermar al resto del cuerpo. Esto es un principio que se llama terapéutico racional dentro de la medicina. Y no solamente evita la ovulación, puede también causar un mecanismo de barrera, y el más grave, que no es en todas las ocasiones, pero podría suceder, es que si la mujer ovula, que hoy muchas mujeres que están bajo la pastilla ovulan porque han disminuido la dosis de estrógenos precisamente porque son muy cancerígeno tanto el estrógeno como la progesterona. Por eso nuestros países han disparado el cáncer de mama. México desde hace algunos años... ¿El cáncer de mama? De mama. Ya dejó de ocupar el primer lugar el cervicouterino a ser el de mama. Hay un descontrol y es el cáncer más frecuente en una mujer. Hay muchísima más mortalidad por cáncer de mama en una mujer que por otros temas. ¿Y ese cáncer de mama puede ser relacionado directamente a la toma de las métodos pastillas anticonceptivos sí, hormonales, sobre todo de tipo hormonal, y al aborto provocado? Entonces yo como médico estoy preocupada en evitar
y prevenir las causas de cáncer de mama que nos dejan una familia sin su mamá. Se podría oír del otro lado de la pantalla, sí, pero esto ha sido probado por laboratorios durante muchos años y no hay mayores efectos que se conozcan o que se publiquen como los que está mencionando usted. Ok, yo creo que culturalmente nos hacen sentir eso. Si uno va a un libro de farmacología, ahí están puestos los efectos adversos, o sea, no es un secreto, está en todo libro de farmacología. Y las mismas páginas farmacéuticas nos han negado, o sea, han ocultado información, entonces ese consentimiento informado, primero, no es tan informado y segundo, no es tan libre, porque pues, presionan muchísimo a ponerlo con discurso como ahorita se lo ponemos gratis el chip, pero si viene pasado mañana le va a costar $300. Perdóneme, pero eso es una presión para una decisión que una mujer puede tomar hoy, mañana, pasado, pensada bien, ¿no? Entonces han quitado los papelitos que deberían de traer las pastillas anticonceptivas, los implantes, igual que todos deberían entregarlo a la mujer donde está reconocido estos efectos. Y las publicaciones científicas las hay, ¿no? Claro, conviene para promocionar algo mantener en la ignorancia a alguien. Es como tan pronto empezaron a poner en los cigarros, ¿no? Es causa de cáncer, bajo la, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Y no daban la información. Y teníamos pacientes que pasan una vida terrible al final de su vida por el tema del cigarro. El efecto de los anticonceptivos, llámese la inyección, llámese la pastilla, o llámese, ¿cómo se llama? Implante. Implante algunos le llaman el chip. El chip. No es un chip, pero le llaman ¿Qué el chip. realmente es implante? Bueno, doctora? el implante es unas capsulitas, que generalmente son 5, que contienen hormonas en grandes dosis. Contienen suficientes hormonas para 5 años. ¿Se imagina lo que es meterme 5 veces? Hoy que estamos tan preocupados de la contaminación, que compramos pollo orgánico para que no traiga hormonas, si la mujer estuviera consciente que se está poniendo el equivalente a hormonas para 5 años, su lógica solita sería, ¿cómo? ¿No? ¿Para qué compras comida orgánica? Y hay un efecto muy grave para aquellos que les guste la ecología o se han desvirtuado en el ecologismo. Toda esa cantidad de hormonas que una mujer recibe en un implante las va sacando por la orina. ¿La orina dónde va? A nuestros ríos. No hay manera de purificar. Cuando uno en una botella ve agua purificada, está purificada de bacterias, probablemente de algunos minerales, pero no hay manera de purificar de hormonas femeninas. ¿Se imagina usted lo que es que una bebita esté tomando hormonas al final todos hacia su mama, de un varón que esté tomando hormonas de mujer? Al final puede ser que todos estemos tomando. De hecho, lo estamos tomando. En ese principio lo estamos tomando, hormonas femeninas. Claro, entonces yo les digo, la realidad, cuando uno va en contra de la realidad acaba cayendo encima. Si alguien me dice, yo voto porque la piedra no se va a caer para abajo porque todo es por votación, pues que la suelte y veremos si no la realidad le cae encima, ¿no? Entonces, este es un tema importante también. Yo apelaría a que todos estuviéramos preocupados de qué estamos haciendo contaminando y no digamos las industrias que los producen. Cada vez se ve jóvenes, y cuando digo jóvenes, podríamos quitar el término jóvenes y decir niñas que se están ya o tomando la pastilla, sepa cómo la consiguen, tal vez no inyectando porque tienen que pasar por un proceso en una farmacia o con un médico, y mucho menos tal vez el implante, pero pastillas a edades bien cortas, pequeñas. 13, 14 años. No me equivoco, creo yo. Claro, y lo más grave, ¿sabe qué es? Que esto permite que haya alguien que las use, ¿no? Entonces yo le digo al joven, a las personas se les debe amar, jamás usarles. Si tú te sientes usado o abusado, aléjate de esto, ¿no? Entonces, imponen esto como un derecho reproductivo, ¿no? A edades cada vez más tempranas. ¿A quién beneficia? ¿A la niña? ¿A la mamá de la niña? ¿O la convierte en objeto de uso de alguien que la está usando y que no quiere que se note? Porque entonces así la usa sin que se note. Y después rematamos, y obviamente así como yo me enganché del anticonceptivo al aborto, el aborto es una respuesta de una falla anticonceptiva. Entonces, si estas niñas jovencitas se embarazan, lema, vamos a llevarla a abortar, desaparecemos el problema para que yo aquí te siga usando. ¿En qué benefició esa niña? La regresamos a que la sigan usando. Lo que hay que evitar es qué hace una niña teniendo que tomar anticonceptivos. ¿Quién la está usando? Sí. Entonces hay que hacer una estrategia de dignificación de la mujer que realmente dignifique a la mujer, que no la convierta en mayor objeto de uso.
Y uno de los efectos del anticoncepcionismo, indudablemente, es que la mujer se convierte en un objeto de uso y de abuso. Este miércoles a las 8:30 de la mañana, usted va a tener precisamente esta conferencia. Va a ser en el restaurante Los Ranchos, 8:30 de la mañana. La donación es de $15, incluye desayuno y se podrá escuchar precisamente parte de lo que estamos hablando y mucho más de lo que nos está explicando esta mañana la doctora María del Pilar Calva Mercado. Pero efectos del anticoncepcionismo en el matrimonio y la familia. Solo deben entender porque mucho se habla de que, bueno, la mujer toma la pastilla, la mujer se pone la inyección, pero de repente llega el momento en el que quiero tener hijos y lo que hace, bueno, va al médico, y algunos le sugieren deje de tomar la pastilla, ya no se ponga la infección y dentro de 6 meses, como que nada ha pasado, usted puede quedar embarazada. Ahora, eso es una receta de magia que no es necesariamente cierta, ¿sí? Es el eje hormonal más complejo. En la mayoría de las mujeres sí retornan a tener una ovulación normal y logran un embarazo sin mayor complicación, pero algunas mujeres no lo logran. Ajá. Y puede ser que nunca en su vida vuelvan a ovular y entonces pues las tenemos buscando ayuda. ¿Ya hay casos que no han vuelto a ovular en su vida? Claro, y está documentado en la medicina, porque uno no puede jugar. Es como si yo detengo la función de un páncreas y digo, no te preocupes, el día que quieras vuelves a poner insulina, vuelves a producir insulina. Uno le dice a un prediabético, cuida bien tu páncreas, porque si deja de funcionar no sabemos si volverá a funcionar. Entonces todas las hasta el ojo, si a mí me parchan el ojo, pues puede que vuelva a funcionar, puede que no vuelva a funcionar. Y puede que hubiera algún trastorno ovulatorio desde antes. No se deben de dar pastillas anticonceptivas, no se deben poner implantes hasta que no estemos certeros del estado hormonal de una mujer, ¿sí? Si además ya tiene alguna afectación, lo que una mujer jamás quita de su corazón es, y si no la hubiera tomado, doctora, no tendría problemas para embarazarme. Y eso la va a acompañar toda su vida. Yo no le puedo asegurar, porque bueno, pues no sabemos cómo funcionaba antes y algunos pueden usar muletas y regresar a caminar bien porque tuvieron una fractura y otros por más terapia que reciben no vuelven a caminar igual. Usted me decía, así es nuestro cuerpo. Se ha comprobado que quienes han abusado de los métodos anticonceptivos, en el caso de mujeres, terminan con problemas de... Pueden tener problemas de esterilidad. Yo no estoy diciendo que todas. Esterilidad. Sí, afortunadamente la mayoría no. La mayoría recupera su fertilidad. Pero para esta mujer que no la recupera, aunque sea el 1%, es el 100% de una desgracia. Sí, y ese puede ser esa persona que realmente está pensándolo. Ahora, me hablaba también de descalcificación y problemas en cadera. Sí, exacto. Está reconocido por los laboratorios que sobre todo la Depo-Provera, que es altas dosis de progesterona, no de estrógenos, ¿sí? Desmineralizan los huesos, es decir, puede causar osteopenia, menor cantidad de calcio, osteoporosis, que es el grado más grave, y que incluso, dicho por los mismos laboratorios, puede ser irreversible. Es decir, por más calcio, por más paratormona que reciba una mujer, no vuelve a calcificar sus huesos, ¿sí? Entonces, esto es algo muy grave. ¿Por qué? Porque la pastilla, supongo que es igual que en el resto de los países latinoamericanos, se regala y quien después se hace responsable de los problemas que por cierto un reemplazo de cadera es muy costoso. ¿Quién lo puede afrontar? Muy bien, no sé si se han realizado investigaciones para determinar estos problemas por el abuso de anticonceptivos. ¿Se tienen en una determinada edad en adelante o qué tan pronto podría ocurrir, doctora? Sí, hay algo que se llama la individualidad genética, que es mi otra especialidad, ¿no? Entonces todos reaccionamos distinto a un medicamento, ¿sí? Entonces puede haber una mujer joven que habiendo tomado poco llegue a este tema, puede haber una mujer que haya tomado muchos años, tenga menor riesgo y no le suceda. Es muy difícil predecir, ¿sí? Entonces, aquí el principio terapéutico, yo doy un medicamento, todo medicamento conlleva riesgos, incluso una aspirina puede hacer que alguien se muera. Si una persona tiene una úlcera al borde de perforarse, algo como una aspirina va a terminar perforada. Exacto. Entonces, siempre yo puedo dar un medicamento porque voy a recibir más beneficios que riesgos, ¿no? ¿Qué beneficio hay de descomponer una función que es maravillosa desde el punto de vista hormonal en una mujer? Médico, ¿qué beneficio hay? Ninguno. Y está habiendo un riesgo a temas muy graves de salud.
no se cumple el principio terapéutico. Esto es muy importante para una toma de decisión objetiva, basada en la razón, y no es ninguna argumentación de tipo ni religioso, ni dogmático, ni de creencia. Es algo que uno encuentra en la ciencia de la farmacología, que uno encuentra en la ciencia de la endocrinología, no es mi opinión, pueden consultarla en cualquier libro, y en la ciencia de la ética. Me imagino, bueno, y con la experiencia que usted tiene y con su currículum también, habrá mucha gente que se le acerca, muchas mujeres que se le acercan y le preguntan, bueno, ¿y entonces qué método nos sugiere? Claro, justamente voy a cerrar con la mejor cereza del pastel mi paso por este bello país que me encanta, El Salvador, las pupusas y el calor de los salvadoreños, y es con las misioneras de la caridad. Sí, que dirán, bueno, pues no, que no tiene que ver con algo religioso. Sí, ellas las abordo porque ellas son de las mujeres que no hablan, calladitas, son las que más dignifican a la mujer en el mundo y dignifican a las más pobres de las pobres. Entonces es muy bonito desde un escritorio decir, yo aquí trabajo por la mujer y hago y deshago, y uno dice, a ver, ¿qué haces? ¿No? Haces políticas que impulsan el uso y el abuso de la mujer, sobre todo de las más pobres, que son las que esterilizan a fuerza, les ponen a fuerza el implante, a la que yo le impuse la pastilla y después la inyección, ¿no? Ellas dignifican, trabajan día a día con las mujeres más pobres, ¿sí? Entonces, ellas dignifican a la mujer, la hacen entender lo maravilloso de su cuerpo, que ese es el objetivo de cursos tan modernos como FEM, Fertility Education and Medical Management, del cual habemos ya cientos de médicos por todo el mundo con una red importante, en donde se les explica el tesoro de ser mujer, cómo funciona su cuerpo, con los esposos también para que las valoren, ¿verdad? Y entonces ellas ese sentido natural de por qué me va a dar una pastilla si no estoy enferma de nada, tienen dónde apuntalar. FEM tiene una eficacia estudiada por mismo Naciones Unidas tan alta como la mejor pastilla. Estamos hablando arriba del 99%. ¿Cómo se llama, perdón? FEM, Fertility Education and Medical Management, que es manejo de la fertilidad a través de un biomarcador, que es la secreción cervical que produce el cérvix de la mujer, y que produce una secreción que está presente ahí no para que alguien registre y espacie. Si no existe esta secreción, es una causa de esterilidad que no puedo yo resolver. Esta secreción protege al espermatozoide. Un espermatozoide vive minutos en el cuerpo de una mujer porque tiene un pH ácido. Solamente cerca de la ovulación esta secreción lo protege, lo guía, hay estudios de microscopía electrónica como guía el paso de los mismos, hace la última parte de la capacitación, que es decir, de la madurez de los espermatozoides, lo nutre, su último puesto de nutrición. A partir de ahí nadará solito con su flagelo, con la energía que trae en su cuellito, ¿verdad? Y en forma interesante, para mí como genetista, selecciona los espermatozoides anormales. Es una secreción muy desconocida entre los médicos que puede no solamente resolver, sino sobre todo prevenir causas de esterilidad, ¿sí? Pero si una mujer no conoce esto, ¿cómo va a valorarse? Entonces, cuando uno valora a la mujer dándole los elementos para conocer, va a tomar decisiones más certeras. Yo soy enemiga de imponer cualquier tipo de decisión, de un lado, del otro, del medio. Cada quien tiene que tomar sus decisiones. Yo lo que trato es de que una mujer tenga los elementos suficientes para tomar sus decisiones. Cuando una mujer, un matrimonio, un joven se le acerca a la verdad, todos queremos conocer la verdad, todos queremos ser amados, todos queremos llegar a ser felices, pero esto solamente puede ser en el tono de la verdad, no del interés económico ruin de las industrias que producen esto. En México es el segundo punto de venta los hormonales. Están los analgésicos y abajito el mejor negocio son los hormonales. Lo anticonceptivo. Y después para lograr embarazos por técnicas de reproducción artificial. Es un negociazo. Okay. Son ganancias multimillonarias. Sí, me imagino. Y son, me imagino también muchos enemigos, lo que usted tiene precisamente por lo que dice en programas como este y en conferencias como la que va a entregar. Solo antes de ir a la última pausa, este flujo, este método. Se dice biomarcador cervical. Exacto. ¿Cómo lo mide la mujer para saber sí o no? Sí, claro.
Una mujer percibe una sensación de humedad similar a la que percibe cuando tiene su menstruación. Las mujeres sabemos que estamos reglando, que estamos en nuestros días, como dicen las mujeres, porque percibimos humedad en esa parte del cuerpo que son los genitales externos, ¿verdad? Y entonces una mujer va y se revisa. A una mujer la enseñamos y en un mes queda perfectamente capaz de reconocer esa misma sensación de humedad. Es decir, en lenguaje sencillo, una mujer tiene una regla roja, que eso es su menstruación, y tiene otro periodo en donde tiene una sensación de humedad, que ellas le llaman una regla blanca, porque en vez de tener sangrado, tienen, incluso la perciben hasta afuera, la pueden cachar con el papel de baño. Es un flujo Esta vaginal. secreción es un flujo que no es vaginal, es cervical. Cervical, perdón. No huele mal porque el flujo vaginal en general se debe a enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas, ¿verdad? Y ese flujo se distingue uno del otro porque el de enfermedad venérea da comezón, tiene color verde, huele mal, ¿verdad? Y hay que evitar que una mujer tenga eso. Una mujer que es fiel a su esposo no tiene por qué tener enfermedades venéreas porque solamente tienen relaciones entre ellos. Mis queridos jóvenes, la castidad, es decir, el autodominio hasta encontrar a esa persona con la cual yo voy a primero comprometer la vida y después pedirle cuerpo o entregar mi cuerpo, ¿sí? Tiene muchas ventajas médicas, entre ellas, ¿sí?, evitar enfermedades venéreas, que las virales, mis queridos jóvenes, no tienen curación. El que tiene un herpes genital lo tendrá toda su vida. El que tenga un virus del papiloma humano lo tendrá toda su vida. El que tenga un virus de la inmunodeficiencia lo tendrá toda su vida. ¿Qué hacen los retrovirales? Postergar la aparición de síntomas, que es el SIDA. Pero el virus siempre lo tendrás, siempre lo contagiarás. Entonces, mis queridos jóvenes, ustedes, es el mundo de ustedes. No se fijen en el mal testimonio que mi generación ha dejado. Ustedes vienen de las heridas, de la fractura matrimonial, de haber faltado un compromiso por engancharse en anticoncepcionismo. Pero ustedes pueden decidir, esto no es genético. Ustedes ya vienen con esa herida. Yo sé que ustedes añoran un amor para toda la vida, como el que ustedes quizás no recibieron de sus papás. Sean valientes y decidan hacer las cosas distintas. Yo estoy a su disposición para lo que pueda ayudarles. Muy bien, vamos a la última pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos para algunas conclusiones y también preguntas de los amigos televidentes. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestra plática en esta segunda parte con la doctora María del Pilar Calva Mercado, médico cirujano con especialidad en genética humana y maestría en bioética. Ella es una conferencista internacional, va a tener este miércoles a las 8:30 de la mañana en el restaurante Los Ranchos una conferencia que se llama Efectos del anticoncepcionismo en el matrimonio y la familia. Y creo que es válido aprovechar estos últimos minutos, doctora, para que nos dé las conclusiones, las ideas principales que se van a dar a conocer, sin mencionar todo, para que la gente vaya también ahí, desayune y la pueda escuchar. Claro, son 4 grandes efectos del anticoncepcionismo, dichos incluso por investigadores en los años 60. Los anticonceptivos siempre han existido, en toda la historia de la medicina lo conocemos, pero hubo un boom a partir de los 60. ¿Sí? El primer efecto es sobre el matrimonio. Hiere profundamente lo que se llama el amor esponsal. Ya les hablaré de las características del amor esponsal. ¿Quieren objetividad? Años 60, piensen ustedes cuántas personas separadas, divorciadas, las personas me merecen todo mi respeto, estoy hablando de un hecho sociológico, no estoy juzgando a nadie, cómo ha cambiado. Piensen ustedes en la época de su abuelita, 2 más grandes como yo de sus papás, cuántas personas separadas o divorciadas había en los 60. ¿Cuántas hay hoy 50 años después? Entonces, cuando una tasa de divorcio excepcional en los años 60 pasa a ser 1 de cada 2 bodas, 1 de cada 3 bodas, un 30-50% de tasa de fracaso matrimonial, el impacto principal indudablemente es sobre los hijos, son los más afectados los hijos. Estoy dirigiéndome ahora a los hijos que tristemente sufrieron esta desgracia, porque es una desgracia para el crecimiento de un hijo. Segundo efecto del anticoncepcionismo que proviene del primero.
empieza a haber una degradación de la ética en general. Comparemos niveles de corrupción, los años 60, ahora. Comparemos los niveles de pornografía, porque ahora está el acceso, antes pues al menos iban a comprar entre comillas su revista, entre comillas de caballeros que venía en un paquetito negro. Ahora en clic de distancia un niño la tiene, a veces un niño ni siquiera la quiere ver y le sale, ¿no? Entonces es una degradación. Hay una degradación en la ética sexual indudablemente que ha complicado fuertemente la labor de nosotros los médicos, ¿verdad? Lo que la psiquiatría ha catalogado como, por Freud, como perversiones sexuales en DSM-1 y que por votación se han ido sacando, pues son cosas terribles, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, en la pedofilia. ¿De qué manera la pedofilia puede ayudar a un niño y un joven? El blanco de todo esto ha sido tristemente la inocencia de nuestros niños y nuestros jóvenes. Tercer efecto, la mujer se convierte en un objeto de uso. Indudablemente es fácil, mucho más fácil, y yo digo eso no es de hombres, utilizar hoy una mujer. ¡Qué a gusto! La uso, ya ni siquiera le pagan por ello, ¿verdad? Y al final de cuentas la desecho usada. ¿Por qué? Porque como hay anticonceptivos no se va a notar el embarazo. Y si se hubiera embarazo, pues voy y resuelvo con el aborto. Claro, entonces la mujer es utilizada y el corazón de una mujer, incluso en un matrimonio bien establecido, se siente usada. Porque como se puede todos los días, una mujer en su psicología se llega a sentir usada. Cuando hay esos periodos de esperar por los métodos como el del marcador cervical, en ese momento vuelve a haber un cortejo de parte del esposo y la mujer se siente verdaderamente amada. Mis jóvenes, ustedes quieren ser amados, y valorada, quieren amar y valorar y dignificado. Correcto. O sea, tratar a una mujer como cosa, perdónenme, pero no es una manera de dignificar a la mujer. Es de ponerla como presa de utilidad y hoy se utiliza a la mujer. Muchas veces hasta, entre comillas, voluntariamente porque me las han confundido. Y la cuarta efecto es que los gobiernos empiezan a imponer políticas de esterilización, que fue lo que yo hice en los años 80, se imaginan cómo está ahora, políticas de imposición de aborto como un inventado derecho de una ideología que es falsa, que no existe semejante derecho a nivel legal, ¿sí? Todos nuestros países tienen, al menos el mío, un cuarto constitucional que no es nunca un derecho al aborto. No. Es algo que dice que cada matrimonio, cada pareja en territorio mexicano tiene derecho a decidir número y espaciamiento de los hijos, para que no nos pase lo que en China. Exactamente. Doctora, no tengo más tiempo, solo quiero mencionar esto: bioética, eutanasia y cuidados paliativos. Será otra conferencia que dará usted este jueves 17 de noviembre, 6 de la tarde, una donación de $15 también, incluye coffee break y diploma, y será en el Colegio Médico de El Salvador. Quiero agradecerle el tiempo que nos dedicó esta mañana. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente el tiempo se corta en la televisión, tenemos que despedir en este momento, pero le agradezco la visita que nos ha hecho. Al contrario, muchísimas gracias, señor Moisés, muchas gracias. Tenga usted muy buenos días. Y usted también, amigo televidente, feliz lunes. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.